Los rituales, los hechizos, la magia, la brujería siempre estuvieron presentes en mi vida. Hoy quiero contarte un poquito de mi historia. Hablar de mi vida como bruja, Dios mío, yo tengo demasiados cuentos para esto, pero bueno, voy a tratar de ir relatando historias de las que me voy acordando y las voy a ir compartiendo con ustedes en estos videos. Porque bueno, esto va para rato, vamos a ver qué tanto les gusta a ustedes estos cuentos y yo voy a ir dándoles periódicamente una cantidad de chismes y de aventuras y de locuras que yo he hecho con el mundo de la magia, el esoterismo y la brujería. Yo vengo, a ver, vamos a poner orden aquí. Yo vengo de una familia muy particular. Particular porque una persona sumamente sencilla, pero que mi papá era bastante escéptico. Mi mamá sí creía, sí tenía sus creencias, pero así muy light. Mi mamá era el tipo de persona que de vez en cuando se consultaba, se leía unas cartitas, hacía limpiezas en la casa, pero de allí a más, nada que ver. Al contrario, creo que hasta le tenía un poco de miedo. Pero el detalle aquí era que mis abuelas sí le gustaba el mambo, le gustaba la brujería, le gustaba aquella, el guapancó, la fumadera de tabaco y toda aquella cosa. Sobre todo mi abuela paterna. Mi abuela paterna era una curandera, una mujer que la buscaba mucha gente, y les voy a contar un chisme, que ya lo bien bueno, que resulta que mi abuela le trabajaba a una comunidad grandísima de italianos, portugueses, y casi no le trabajaba a venezolanos, y eso a mí me llamaba la atención. La casa siempre parecía una comunidad europea, porque no había personas, incluso algunos de ellos no hablaban incluso español, y aquello era muy divertido vivir ese mundo y toda esa magia y ese esoterismo en la casa de mi abuela. Y a nosotros nos tocaba pasar grandes temporadas con ellos, sobre todo en las vacaciones, alguno que otro fin de semana, en ocasiones una que otra Navidad. Entonces se pueden imaginar todo el tiempo que íbamos para allá, una pisciana loca como yo, mirando todo eso. Y les estoy hablando que eso fue prácticamente desde que yo nací. Por el lado materno, mi abuela le gustaba, pero más hacia la tendencia metafísica. Mi abuela asistía a grupos de esto, que por cierto les recomiendo la película, por aquí a lo mejor les dejo la seña, de Alan Kardec, que hacían círculos de estudios de la filosofía y de todo el mundo espírita y todo este tipo de cosas, y del espiritismo, pero con la base más, vamos a decirlo así, de estudios, de investigación y de todo lo que era ese mundo de los espíritus. Entonces, bueno, se pueden imaginar una abuela por aquí, otra abuela por allá, y mis abuelas tenían o tuvieron una gran influencia en mi vida. En ese aspecto, yo miraba a mis abuelas y mi abuela paterna, por favor, esa era la señora, una matrona. Esa crió 5 muchachos, ella sola. Yo no le conocí hombres en su vida, pero era una mujer recia, fuerte, de un carácter increíble, de una templanza espectacular, y una mujer súper productiva. O sea, les estoy hablando que el templo de ella era una gran hacienda, en donde tenía grandes terrenos, donde habían animales, donde habían grandes, o sea, eran muchas cosas, árboles, todo ese tipo de cosas, y una capilla inmensa donde ella hacía todas sus ceremonias, todos sus rituales y todas las cosas esas mágicas, y obviamente sus consultas. Pero esa base era con todo lo que tenía que ver con el espiritismo. Entonces nosotros veíamos canalizaciones, veíamos lo que se llama en el espiritismo transportaciones, es decir, que espíritus, mi abuela permitía que se metieran en su cuerpo y que le dieran mensajes a todas las personas que asistían a esas reuniones. Y se pueden imaginar la comunidad de los italianitos, la comunidad de los portuguesitos, allí todos alborotados, y ay, la madrina, y aquello eran unos festines que, por favor. Entonces
yo conocí un lado de la magia muy festivo, un lado de la magia si bien había una parte así de asombro y de mucho impacto, pero también había una parte de mucha celebración, de comidas, de amistades, de familia. Entonces era así como que aquel aquelarre soñado. Entonces yo llegaba a mi casa y yo llegaba, bueno, yo no sé si mi mamá algún día tenía conciencia de ese tipo de cosas, porque yo llegaba a mi casa luego y yo recreaba las sesiones de espiritismo con mis muñecos y luego con mis hermanos. Entonces yo hacía el círculo, ponía a mis hermanos en las noches cuando no teníamos sueño y sobre todo cuando se iba la luz, porque vivíamos en una zona donde con cierta frecuencia se iba la luz. Entonces resulta que nos poníamos y nos prendían velitas para alumbrar la habitación y todo este cuento, y yo me ponía a hacer y que invocar los espíritus, y mis hermanos lo tomaban como broma. Entonces siempre me inducían a que mira, vamos a hacer una sesión, vamos aquí a llamar a los espíritus, y yo me lo creía, yo de verdad, y yo tenía conexiones. Entonces yo les decía a ellos, les metía miedo, que la casa estaba embrujada, que yo dejaba las muñecas de una manera y las muñecas amanecían de otra, pero es que lo particular es que era cierto. Y se decía que en esa zona donde nosotros vivíamos también antiguamente había sido un cementerio. Entonces ustedes se pueden imaginar toda la locura en lo que yo siempre estuve envuelto con el mundo de la magia, porque entonces si no era el tema de los sortilegios, de los rituales, entonces eran los espantos y aparecidos. Entonces supuestamente había cercano una fuente de estas torres de electricidad, entonces allí supuestamente habían aparecidos, que todas las noches había una persona, siempre habían almas en pena por esa zona. Y, o sea, ustedes no saben todo lo que eso influía en mi mente, y mi psique obviamente se iba conectando con todo eso. Pero lo que sí les puedo decir de todo esto es que cuando yo veía a mi abuela trabajando, sí habían elementos que yo decía, esto no es juego, esto es algo muy serio y algo de mucho compromiso y de mucha responsabilidad. Y hoy día que trabajo esas dos partes, que es la parte como terapeuta y la parte como bruja, en donde entiendo cómo la psique de una persona se abre tanto en el momento de estar en una consulta o en un aquelarre o estar en una sesión de estas de espiritismo. Entonces, cuando yo veía a mi abuela con esa seguridad, con ese aplomo, porque es que ustedes tenían que ver a esa señora, o sea, era la matrona. Esta señora era un estilo así de Power Ranger con, no sé, Mazinger, ay no, ya se me fui para los 70, no mentira, no sé, cómo decirle hoy, esa mujer empoderada, esas que tienen supuestamente ese amor propio, mujer exitosa, ese cuento, así era mi abuela. Entonces mi abuela lo que soltaba por esa boca era ley. Mi abuela le decía a una persona, usted le va a ocurrir tal cosa, y de paso tenía un don de evidencia increíble, que las personas de verdad veían cambios profundísimos en su vida. Y eso tenía que ver mucho con, a lo mejor eso que hoy tan de moda está, el tema de la influencia, es que mi abuela tenía un impacto en su voz y en su forma de decir y de hacer las cosas, que las personas obviamente se cautivaban con eso, y les estoy hablando que esas personas duraban muchos años de camino y de recorrido con mi abuela, porque yo les estoy hablando de toda mi infancia. Y yo decía, yo veía como mi abuela, por ejemplo, detalles como esto, que se transportaba de un día viernes y volvía a lo que ellos le llaman tierra un día domingo. Y ustedes saben, bueno, los que no saben, para que se enteren, en el espiritismo hay ciertas ceremonias, celebraciones y esa canalización de espíritus, que el espíritu puede ser que le guste un vino, a este espíritu a lo mejor se conecta con aguardiente, se conecta con tabaco, se conecta con todo ese tipo de cosas. Y entonces imagínense ese festín de espíritus subiendo y bajando, que cuando mi abuela, a le gustaba tabaco, a le gustaba cerveza, a le gustaba vino, entonces pasar 3 días en esa dinámica, yo decía, ¿y cómo el cuerpo aguanta todo eso tanto? Ok, y ahí no era el detalle todavía más profundo de todo esto, sino que mi abuela venía y las necesidades básicas. ¿Sabes lo que es pasar 3 días
sin pipí, sin popó, sin bañarse, bueno, eso era lo de menos, porque, pero sin comer, y yo decía, ¿cómo ella hace esto? ¿Qué hay aquí? Y lo más impactante de todo esto es que cuando mi abuela volvía a tierra, estaba totalmente sobria, y además no, en su aliento, en su persona, no había ese olor característico de una persona que toma mucho alcohol. Entonces yo decía, ¿cómo es que esto no va a existir si mira lo que ella hace? Y les estoy hablando que mi abuela hizo esto toda su vida, y mi abuela enfermó como a los 70 años, y hasta esa época todavía mi abuela hacía todo este tipo de cosas. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo yo iba, mi mente, creyendo en todo ese mundo psicomágico, y también procesos de sanación. Yo vi cómo llegaban personas moribundas a la mano de mi abuela, para hacerle sanación, porque ya la medicina no encontraba resultados, y mi abuela, con ciertas hierbas, con rezos, con canalizaciones, lograban esas personas salvar. Por ejemplo, me acuerdo clarito de una persona que casi perdía su pierna con un proceso de gangrena, y yo decía, ¿qué? Pero sí. Entonces, todo eso quedó en mi mente, y obvio, cuando yo llegaba a mi casa, yo quería tener los superpoderes de mi abuela. Y me acuerdo de una oportunidad que después le desarrollaré ese cuento, en donde un chico me decía, cuando mi abuela ya falleció y ya yo estaba adulta y estaba metida en este mundo ya mágico, esotérico, me decía, yo te puedo hacer un ritual para que tu abuela te herede todos los poderes. Y yo, ok, sí, me gustaría ciertas cositas, porque mi abuela tenía otras cositas que no eran tan simpáticas. Entonces, no, mejor no, deja que yo desarrolle mis propios poderes, y allí entonces hacemos ese cambalache. Pero resulta que ahorita, entendiendo todo lo que es ese proceso sistémico familiar, me doy cuenta que yo no tenía que hacer ningún ritual, porque eso viene aquí en tu carga genética, eso viene en tu memoria antigua, eso viene en tu carga ancestral. Es decir, que yo le digo, abuelita, píchame aquí información, abuela, actívame aquí algún ritualito, y ténganlo por seguro que esa información empieza a llegar a mi vida. Entonces, les puedo decir que eso fueron un poco esa base de lo que fue la parte de mi historia. Ver a mi mamá en el tema de, cuando decía que se iba a leer unas cartas, yo era la primera que decía, yo quiero ir contigo. Mi hermana, yo soy la menor de 5 hermanos, y bueno, de mamá y papá, porque tengo otros hermanos por ahí por la vida, porque mi papá, ustedes saben, era así medio bochincherito, y resulta que de estos, yo soy la más pequeña de esos 5 hermanos, y mis hermanos todos eran medio temerosos a este mundo, a excepción del mayor, que sí le gustaba bastante esta cosa, y andábamos siempre con toda esta cuestión, pero la que siempre le gustaba andar, allí mamábamos, y cuando le mandaban los baños, yo era la que me fajaba allí con las plantas, con las hierbas, con los jabones, con las cosas, con las esencias, y estar colocando saumerios y toda esa cosa en la casa era a mí. Y lo particular que mi mamá decía que, ay chica, yo creo que tú a la larga vas a terminar armando un consultorio sentimental, porque a ti todo el mundo te cuenta sus problemas, y eso me ocurría desde muy niña. Y fíjense que no se equivocó, porque yo trabajo es con el manejo de las emociones, el manejo de la conducta de las mujeres. Entonces, de verdad que esto ha estado resonando en estos días en mi vida. Y así como que, wow, de verdad agradezco tanto haber nacido de esas abuelas tan mágicas y tan alocada esa parte de mi historia, porque llegar a la hacienda de mi abuela, y lo primero que había que hacer era que te cayeran a ramazos, porque tú no podías entrar a la casa con esa energía loca. Entonces, y tú no podías saludar de una manera normal a la abuelita, porque a lo mejor la abuelita estaba transportada y quien te iba a saludar era un espíritu. Y vivir todo esto lo agradezco tanto, porque tiene que ver con mi propia historia, tiene que ver con esto que yo enseño y que yo le transmito a las personas. Entonces te voy a invitar a hacer algo. Ahorita aquí en los comentarios tú vas a dejar una historia que te haya marcado a ti como brujo, como bruja, que a lo mejor de tu historia familiar, si tienes alguna herencia,
de familia y dime cuáles son esos dotes especiales que tú puedes tener. Porque yo tenía mucho la parte de la visión, la parte de la canalización, todavía la tengo aquí en este apartamento nuevo que estoy viviendo en Argentina, tiene muchas entidades, me gustan porque todas son simpáticas y alegres, pero me ha tocado vivir en otras que no son tan agradables y que ya después les contaré en un nuevo story time. Entonces, bueno, déjame aquí y otra cosita. Uno, quiero hacer énfasis profundo en este tema de lo que es el suscribirse. Suscribirse da una sensación de pertenecer. Tú perteneces a esta manada y yo quiero compartir contigo mis conocimientos. Entonces, así como ese intercambio de energía, tú te suscribes, las campanitas de notificación te van a decir, hoy recuerda cuándo es el aquelarre, cuándo es la cosa, cuándo es la información, cuándo es la clasecita, el curso y todo esto. Entonces tú la tienes activa para que cuando estés en tu teléfono o en tu laptop o en tu, el aparato que utilices para conectarte conmigo, entonces te avise, mira, la bruja está allí en línea y nos pongamos en el guapango. Entonces así como que te invito a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones y recuerda dejar tu comentario aquí con respecto a tu historia porque me interesa mucho saber de esos cuentos, a ver si de repente a lo mejor en otra vida o en esta vida nosotros tuvimos alguna relación como brujo. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video y voy a seguir echándoles estos cuentitos, pero también recuerda que vamos a tener talleres, vamos a tener aquí clases de magia y de crecimiento personal. Te mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima historia.